nunca se apartará de mi vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces será prosperado mi camino y todo me saldrá bien. Pues saben, para los que no han venido en estos días, estamos dando una nueva serie. Para los que ya están, ya saben que la serie se llama La guianza del Espíritu Santo. Y empezamos nosotros en las enseñanzas con el Espíritu Santo, el Antiguo y Nuevo Testamento, el Espíritu Santo en la salvación, el Espíritu Santo en el creyente. Y estamos dando esta serie de hoy que se llama, el título se llama El Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo en la iglesia. Y es importante que nosotros, como creyentes que somos, debemos nosotros saber en lo que creemos, porque es triste de que muchas veces podamos decir nosotros, yo soy cristiano, soy creyente, pero de pronto nos salen con unos argumentos medios baratos que nos dejan doblados por ahí, y no es justo que nosotros, teniendo la palabra poderosa aquí, nos quedemos con la boca cerrada sin saber lo que existe, lo que es real. Y es muy importante que nosotros como iglesia sepamos una cosa. A nosotros, por allá nos dicen los hermanos separados, por allá nos dicen los protestantes, por allá nos dicen los aleluyas, pero porque existen unas controversias y existen unas enseñanzas que prácticamente no son bíblicas, son cosas que el hombre ha dicho. Entonces yo no quiero que usted diga nada más el pastor dijo. Yo quiero que usted y yo digamos lo que la Biblia dice, que usted y yo digamos lo que la Biblia dice, porque muchas veces escuchamos nosotros enseñanzas donde se dice, oh bueno, nuestro líder dice esto, y sí, no estoy negando que puede decir cosas que son reales, pero ninguna cosa va a ser mejor, ninguna cosa va a ser más real que lo que la palabra de Dios dice. Así es que por eso es necesario que usted se dé cuenta que en la iglesia debe de existir el Espíritu Santo. La iglesia no se inició sin el Espíritu Santo. La iglesia se inició hasta que el Espíritu Santo vino. Ahora, la gente pregunta, ¿cuál es la verdadera iglesia? Pues yo creo que la verdadera iglesia es la que el Espíritu Santo vino a instalar. Cuando el Espíritu Santo vino, ahí se instaló la iglesia, ahí comenzó la iglesia, ahí comenzó la predicación, ahí comenzó la enseñanza. No es que no se estuviese predicando antes, no es que no se estuviese enseñando antes. Estoy diciendo que la iglesia allí llegó a ser como una institución. Y miremos nosotros las razones por las cuales el Señor Jesús nos habla acerca del Espíritu Santo. La enseñanza de hoy se llama el Espíritu Santo en la iglesia. Dice Juan capítulo 16, verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. 8, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9, de pecado por cuanto no creen en mí. 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. 11, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os lo hará saber las cosas que han de venir. Dice el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él está hablando a sus discípulos, Él está hablando a los seguidores de Él en ese tiempo, Él está hablando a sus apóstoles, pero también nos está hablando a nosotros, de que cuando el Espíritu Santo viniera, cuando el Espíritu Santo fuera derramado, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, no es que el Espíritu Santo no estuviese ya, el Espíritu Santo ya estaba en Él, pero era una promesa que Él iba a enviar para que la iglesia se levantara, para que la gente creyera, para que la gente pudieran entender el amor de Dios. Dice el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad.
Entonces, mis hermanos, es interesante y es importante que usted ponga atención en este día de hoy la enseñanza como iglesia. Como iglesia, no nos quedemos callados nosotros de poder, cuando nos hacen preguntas, de poder decir, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Y en tu iglesia, se habla del Espíritu Santo. En tu iglesia se habla de la palabra. Porque realmente, mis hermanos, el que inspiró la palabra de Dios es el Espíritu Santo. El que estuvo presente cuando la iglesia se inició es el Espíritu Santo. Cuando Cristo Jesús vino a este mundo, el Espíritu Santo estuvo con él. Entonces nos damos cuenta nosotros que el Espíritu Santo es necesario que esté en la iglesia, es necesario que esté entre nosotros. Pero si no hay Espíritu Santo en la iglesia, entonces sí puede haber iglesia, pero yo creo que no está haciendo la voluntad de Dios, porque ¿quién lo está guiando? ¿Quién los está enseñando? Si Él es el que va a enseñar, Él es el que va a guiar. ¿Cómo inició la iglesia? Acuérdate bien, ¿dónde inició la iglesia? Muchos dicen que inició en tal año, que esto y que el otro. Vete a la Biblia. La Biblia te dice exactamente cuándo inició la iglesia. El Señor Jesús fue crucificado, fue como las ovejas sin manchas, una oveja sin manchas, para pagar por nuestros pecados. Y en ese día se estaba celebrando la Pascua y Él fue entregado en ese tiempo. Él fue muerto en ese tiempo. Pero después de esa muerte, después de la Pascua, de la fiesta de la Pascua que tenían los judíos, a los 50 días había algo más, que era una fiesta, otra celebración, que era el día de Pentecostés. Entonces, quiere decir que 50 días después que Cristo había resucitado, después de que había muerto y resucitado, a los 50 días viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene exactamente 10 días después de que Cristo Jesús es ascendido. Estas cosas son muy importantes que nosotros las sepamos como cristianos, para que no nos digan y no nos cuenten, sino que leamos la palabra de Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Aquí se inicia. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mira lo que dice la palabra de Dios. Regrésate a Juan capítulo 16, verso 7. Voy a trabajar mucho con los muchachos de allá porque yo no estoy viendo allá, pero aquí sí lo pueden ver. Dice aquí, cuando llegó, dice el verso Juan capítulo 16, verso 7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Él está dando una promesa, Él está dando una declaración. Esa promesa que Él está dando y esa declaración que Él está dando, ¿dónde se cumple? Hechos capítulo 2, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4. Y aquí está. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces estamos viendo nosotros que el Espíritu Santo llega, y cuando llega el Espíritu Santo todos son llenos. Pero ahí es donde se inicia la iglesia, la verdadera iglesia. Existen iglesias, existen denominaciones, existen muchos nombres de iglesias, pero yo les estoy hablando de la iglesia de Cristo Jesús, la que aparece en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, verso 14. La iglesia se inicia ahí en ese lugar, pero la iglesia empieza a predicar, porque ese es el trabajo de la iglesia, llevar el evangelio. Dice Hechos capítulo 2, verso 14. La iglesia en ese momento se hace visible. En ese momento la iglesia se hace visible con la predicación cuando ella ya está establecida y está confirmando la promesa que Cristo Jesús le hizo a sus discípulos. Está confirmando la promesa que el Padre hizo para su pueblo, y dice así, Hechos 2:14. Entonces Pedro,
poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: esto es evangelio. Estas son las buenas nuevas. Este es el mensaje que la iglesia inicia dando. Este es el mensaje en el cual el pueblo de Israel, la iglesia se levantó en Israel. La iglesia, aquí les voy a decir a dónde ahorita. Y cuando la iglesia se inicia, primeramente a quien habla Pedro es al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía pacto con Dios, tiene pacto con Dios. Nosotros no teníamos pacto. Entramos al pacto por medio de Cristo Jesús. Pero dice aquí el verso 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Escuche a quién le habla primeramente. Varones judíos. Pero ahora la iglesia no solamente el pacto que tiene con Dios ahora únicamente no es con los judíos, sino que la iglesia se abre para que gente de diferentes lenguas, gente de diferentes naciones, gente de diferentes culturas entren al conocimiento de Dios. Ese es el propósito del evangelio. Dice la palabra: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Aquí ya están entrando gentiles, creyentes, no creyentes, de pacto, sin pacto. Aquí entran. Esto sea notorio y oíd mis palabras. Así empieza la predicación. Esta es la enseñanza que se debe dar. Dice el 15: porque estos no están ebrios. La gente pensaba que como estaban hablando y diciendo cosas, que los que estaban hablando allí estaban ebrios. No te extrañes si algún día te dicen que estás loco porque predicas el evangelio. No te extrañes. No te extrañes si un día digo: bueno, ¿y ahora de cuál bebiste? No te extrañes que te digan eso. No te extrañes que te digan: bueno, ¿y qué? ¿Estás bien o estás mal o cómo te sientes? Porque a los primeros discípulos eso les dijeron a ellos: estos están borrachos, ¿qué es lo que tienen? Y dice Pedro: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí está la palabra. Estamos entendiendo nosotros que había una profecía que Joel había dado al pueblo de Israel. Y la profecía era de que el Señor iba a enviar de su espíritu en los últimos tiempos. Y que ese espíritu era el que iba a traer la vida para todo el que estuviera perdido. Y dice acá: puesto que es la hora tercera, más esto es lo dicho por el profeta Joel, verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mis hermanos, aquí ya el derramamiento del espíritu no solamente es sobre los reyes como en el Antiguo Testamento. El derramamiento del Espíritu Santo no solo es sobre los profetas o aquellos hombres que Dios usaba para grandes cosas en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no viene siendo ya únicamente solo para el Señor Jesús y para los discípulos y para los apóstoles. Ahora el Espíritu Santo es para todos los que creemos. Gloria a Dios por eso, porque el Señor sabía que lo necesitamos. Dice aquí también, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice Dios. Entonces, lo que la Biblia está diciendo viene de parte de Dios. Dios lo dice. Dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, ¿está oyendo? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, usted no se extrañe si su hijo o su hija le profetiza, si su hijo o su hija lo guía al entendimiento, si su hijo o su hija le enseña las cosas de Dios, porque esta es una promesa de Dios. Y dice la palabra aquí: vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta es una de las cosas que me encanta a mí en la iglesia, porque en la iglesia verdadera, Dios no hace excepción de personas. Dios derrama el espíritu sobre aquel hombre, sobre aquella mujer humilde, sobre aquel hombre que sabe leer, sobre aquella mujer que no sabe leer, no interesa si sabes o no sabes leer, no interesa de la raza que seas. Lo interesante aquí es que tú aceptas a Cristo como tu Salvador,
que tú estás reconociendo que Él vino a este mundo para salvarnos a nosotros. Y cuando tú haces eso, entonces el Espíritu de Dios llega a tu vida. Y eso es en la iglesia. La iglesia, esta iglesia, quiero decirle, se está fortaleciendo. Y esta iglesia está creciendo espiritualmente. Y alguien dice, no, pero no veo gente. Mira, hermano, yo quiero decirte algo. Dios sabe lo que Él hace. Cristo Jesús, cuando vino, Él solamente tenía 12 discípulos, 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles, ahora somos millones. Pero ¿qué hizo Él primero? Él se concentró con esa gente. Él les dio enseñanza a ellos. Él les dio guianza a ellos. Y yo creo que esta iglesia está leyendo su Biblia. Yo creo que esta iglesia está haciendo su diario. Esta iglesia está participando en la oración. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, entonces le estamos dando el lugar a que el Espíritu Santo sea el que nos dirija. Y cuando el Espíritu Santo nos dirige, entonces no tenemos divisiones, porque todos miramos hacia al mismo. Todos miramos hacia Cristo. Todos somos dirigidos por el mismo Espíritu. Todos le damos la honra y gloria al mismo Dios. Entonces, no estamos buscando gloria a nosotros. No queremos ser mejor que el otro. No queremos decir, no, pues yo profetizo y él no. No, aquí no. Aquí está diciendo, más adelante vamos a ir viendo esto, porque los dones que el Espíritu Santo da a cada persona son para que sean usados en la iglesia. Los dones que tenemos nosotros tenemos que sacarlos adelante. Pero ¿cómo los vamos a sacar adelante si no sabemos que los tenemos? Y ese es el trabajo de la enseñanza. Dice aquí, más adelante, hablándonos a nosotros, de que yo lo creo, eso es lo que yo creo, que una iglesia sin Espíritu Santo para mí no es iglesia. Yo creo, lo que yo creo, que un creyente, si no tiene el Espíritu Santo, ese creyente todavía necesita ser lleno del Espíritu Santo. En la denominación de nosotros, a la donde pertenecemos, no hablamos mucho de eso, pero sí, yo quiero decirles, todo pastor que se va a recibir su licencia y todo pastor que va a ser ordenado, si no está bautizado con el Espíritu Santo, no lo hacen. Entonces es la gran cosa en la que muchas veces nosotros como pastores cuadrangulares venimos y miramos a otro pastor cuadrangular y ¿qué es lo que pensamos? O ese pastor está lleno del Espíritu. Ese pastor no me va a dividir la iglesia, pero las cosas a veces no son así. Y no por eso vamos a decir nosotros, es que el Espíritu Santo no funciona en todos. No, no es eso. Yo podría decir, es que la denominación le dio la licencia y no lo investigó bien si estaba lleno del Espíritu Santo. Y se los digo, y lo digo, así es. ¿Por qué razón? Porque en una iglesia en donde el Espíritu Santo se está moviendo, hay unidad. En una iglesia donde el Espíritu Santo se está moviendo, hay amor. Y de los unos para los otros. Sí es cierto, algunos somos cohibidos para hablar, otros hablamos más de la cuenta, pero eso no quiere decir que no tengas el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no está en ti. Quizás tienes el don de sanidad y con solo que dices, bueno, voy a orar por usted en el nombre de Jesús. Señor, yo creo que está sana y va sana. No digo muchas cosas, pero hay una unción en esa persona. Hay una unción. Quizás una persona anda sin una respuesta de algo duro que le está pasando en su vida. Y llega alguien y le dice, hermano, mira, la palabra dice esto, que por sus llagas ya hemos sido sanados. Y dice que Él mismo se llevó nuestras enfermedades. Esa persona entra esa palabra, ese espíritu entendió que no debería estar en esa persona, ese espíritu de enfermedad se va, sale. Entonces la iglesia necesita el Espíritu Santo. La iglesia necesita saber que el Espíritu Santo está no solo como una decoración, el Espíritu Santo es activo, el Espíritu Santo quiere que nosotros le digamos a Él, le pidamos a Él y hablemos con Él. Entonces una iglesia sin Espíritu Santo para mí no es iglesia. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:36. Pedro hablando, Pedro predicando. Y estas son enseñanzas y son predicaciones que
para muchos, es que él predica así porque ya está viejito. No, es que vamos madurando y vamos entendiendo que lo que te va a traer cambios a tu vida, que lo que te va a traer cambios a tu familia, va a ser cuando tú entiendas verdaderamente la palabra. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro predicándole al pueblo judío, porque ahí se inició la iglesia. Y ahí donde se inició la iglesia, ahí es donde él está hablándole a esa gente que ellos sabían exactamente. La iglesia se inició en Jerusalén, en la provincia de Judea. Para las personas que le pregunten, ¿dónde se inició la iglesia? La iglesia, mi hermano, mi hermana, y que lo sepan los de Facebook, los de YouTube, los de Instagram y los de todas esas plataformas de internet, que la iglesia no se inició en Roma. ¿Me estás oyendo? No se inició en Roma. Por lo tanto, soy cristiano, pero no romano. Soy cristiano porque creo en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios aquí. Continuamos hablando aquí nosotros. Me emociono y hasta ya quiero discutir con la gente que están allá sin verme. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Le sintieron algo dentro. La palabra entró como espada dentro de sus corazones. El Espíritu Santo les partió el alma y el espíritu. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Dijo Pedro en el verso 38. ¿Están entendiendo? ¿Quieren hacer las cosas bien? Verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos. En otras palabras, no sigan haciendo lo que están haciendo. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. A propósito de bautismos, vienen bautismos. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo llega el Espíritu Santo a la iglesia? ¿Cómo puede obtenerlo? Bueno, entonces yo acepto a Cristo. Yo me arrepiento, no quiero seguir viviendo esta vida. Ahora yo quiero seguir viviendo la vida como Cristo Jesús. Y entonces en ese momento, ahora ya no quiero ser guiado por mi mente ni por mi carne. Ahora quiero ser guiado por el Espíritu de Dios. Y por eso dice aquí, dice la palabra, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don quiere decir el regalo. 39, porque para vosotros es la promesa. Había una promesa para el pueblo de Israel en Ezequiel, en Isaías, en Jeremías, que Dios dice que les iba a quitar el corazón de piedra, les iba a poner un corazón de carne, que les iba a quitar el espíritu y les iba a poner un espíritu nuevo. Dios se lo dice al pueblo de Israel. Pero ahora no solo esta palabra no solo es para el pueblo de Israel, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Y para quién más? Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mi hermano, créalo de todo corazón. Usted está aquí porque Dios lo ha llamado. Usted está aquí porque Dios lo ha traído. Y entonces Dios le está diciendo, hey, yo te traje. No le eches la culpa a nadie. No, yo te traje porque te amo, porque te quiero. Mi hijo decía estos momentos ahorita porque él es bueno y él dice, yo te amo, yo te quiero. Pero ¿cómo podemos entonces predicar? ¿Cómo podemos enseñar sin el Espíritu Santo? No creo que se pueda. ¿Por qué? Porque aquí está la muestra. Imagínense, la iglesia, el fundamento de la iglesia, Jerusalén, en Judea, en la provincia de Judea. Ahí se inicia. Pedro inicia predicándoles. Pedro inicia hablándoles. 3,000 se convirtieron ese día. Pero continúa hablándoles él. Y después de que él les está hablando, ahora les habla más claro el verdadero propósito del Espíritu Santo en la iglesia, porque es para predicarlo. Y dice Hechos 4:7, y poniéndose en medio, dice que ellos estaban ya predicando. Me estoy adelantando, pero ¿qué pasa? Pedro viene y se va con Juan.
van ellos a orar a la iglesia, al templo. Cuando van ellos a orar a un templo, dice que estaba un cojo en la entrada, y cuando ese cojo está en la entrada, ya tenía como 42 años de edad, pero todos los días lo ponían en la iglesia para que recibiera limosna. Pero ese día, cuando llegó a Pedro y Juan, él estaba únicamente solo esperando el dinero. Él no esperaba el poder de Dios, él no esperaba sanidad. Él era cojo, no podía caminar, pero él ya estaba amañado a que le dieran dinero. Pero ese día lo quedó viendo Pedro y lo quedó viendo Juan. Y cuando él los quedó viendo fijamente, esperando que le iban a dar algo, le dijo Pedro: hey, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Quizás tú eres de las personas que quieres alegrar a las gentes dándoles esto, dándoles el otro, dándoles acá, llevándoles allá. Pero cuando les das, todo el tiempo van a estar bien. Pero cuando ya no les das, se acabó el amor. Eso así es. Por eso Pedro, inteligentemente, con el poder del Espíritu Santo, le dice: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y dice que ese cojo inmediatamente lo vio, lo agarraron de las manos y se levantó y salió caminando. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Los sacerdotes y los religiosos de ese tiempo, cuando escucharon que este hombre había sido sanado, que tenía 42 años de estar enfermo, que no se podía levantar, se llenaron de celos, se llenaron de enojos, porque dijeron: oye, ¿cómo es que estos lo levantaron? ¿Y con qué poder lo hicieron? Y que esto y que el otro. Vinieron, los agarraron, los llevaron, y ya los tenían, los echaron, los golpearon, y un montón de cosas le hicieron. Pero dice que cuando los pusieron en el concilio, los llevaron y le dijeron: bueno, porque primeramente sabían que Pedro y Juan eran personas que no eran preparados, eran pescadores. Eran personas que no habían tenido una preparación como la que tenían los eruditos, los maestros de la ley. No, ellos no tenían esa preparación, pero más sin embargo tenían algo diferente. Así es que, ¿sabes una cosa? No te preocupes si no hay certificado, si no hay diploma, pero si está el Espíritu Santo allí, está mejor todavía. ¿Por qué razón? Porque eso sí, eso es lo que tenían ellos. Aquellos tenían preparación, aquellos tenían lujo, tenían todo, pero no tenían el Espíritu Santo. Entonces muchas personas muchas veces no están caminando tras el verdadero Dios, no están caminando tras el verdadero Espíritu Santo, están caminando tras el humo, están caminando tras las luces, están caminando tras los edificios, están caminando tras donde se mira bonito, hermanos, pero como entran se van. Y el propósito no es ese. El propósito era de que aquel cojo llegara y que ese cojo fuera sanado. Y miramos nosotros aquí que ya los tienen a ellos en medio, dice la palabra de Dios en Hechos 4:7. Pero poniéndose en medio, les preguntaron los maestros según de la ley. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y entonces Pedro viene y se para y dice: oh, ¿quieren saber con qué? ¿Quieren saber con qué? Les dice. Y mira con qué. Aquí está la palabra de Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Entonces, así como dijo David fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando viene el gigante contra él, él le dice: oh, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Dios Altísimo. Yo vengo lleno del poder del Espíritu Santo. Así que cualquier situación que venga acá, no se trata como te miras, si te miras fuerte, si te miras débil. No, el Espíritu Santo que está dentro es el que va a actuar. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habló sin miedo. No hay temor. ¿Por qué tienes temor a hablar del Evangelio? Dile al Espíritu Santo que te quite ese temor. Dice la palabra de Dios. Entonces, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, a las leyes terrenales y a las leyes eclesiásticas. Les habló a los dos. 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. No hay, le dice, no hay.
Ustedes le dicen, están buscando esto, están buscando lo otro. Pero si no predican a Cristo, si no predican a Cristo con unción espiritual, nada están haciendo. Están embelezando a la gente nada más. Y dice la palabra de Dios que eso fue lo que él habló. Hermanos, no hay salvación en ningún otro nombre. En Cristo Jesús es donde está la salvación. Pero tiene que ir acompañado del poder del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo funcione en nuestra iglesia, debemos de hacer las cosas que estamos haciendo, pero debemos de hacerlas más intencionalmente. Debemos seguirlas haciendo más. A propósito, el siguiente domingo es domingo de oración a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Estás oyendo del Espíritu Santo. Estás oyendo del poder de Dios. El sábado hay reunión de varones, una enseñanza poderosa que va a traer nuestro hermano. Ajá. Pero miramos nosotros, tenemos que unirnos y tenemos que estar buscando. ¿Para qué? Para que la iglesia funcione, debe de estar una iglesia orando y debe estar una iglesia nutriéndose de la palabra. Y aquí lo encontramos nosotros en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿qué? Hablen la palabra de Dios. Después de ser encarcelados, después de ser golpeados, después de ser maltratados, ellos están llenos del Espíritu Santo y dicen, Señor, mira lo que nos están haciendo. Pero queremos nosotros hablar la palabra de Dios. Entonces la palabra es importante. Número 1, 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigio mediante el nombre de tu Hijo, de tu Santo Hijo Jesús. Ahí miramos la palabra. Ahora dice el 31. Y cuando hubieron orado. ¿Está viendo? Entonces se necesita la palabra, pero se necesita la oración. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es interesante y es muy importante que las familias que oran, que las familias que están buscando de Dios, nosotros los varones nos hemos hecho un reto de estar orando en nuestros hogares, estar orando con nuestras esposas, estar orando con nuestros hijos, porque queremos protección familiar, queremos protección en nuestro hogar, queremos protección de salud, queremos protección en las finanzas, queremos protección en todo eso. Pero dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Sí? Pastor, yo quería venir a la oración, pero si va a temblar por el Espíritu Santo, yo no vengo. Qué bonita excusa, ¿no? Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, verso 1. Hermanos, en la iglesia no solamente la sanidad física, no solamente la sanidad espiritual, la sanidad económica, la sanidad en las finanzas, en los hogares es muy buena. El Espíritu Santo también trabaja en eso. Pero tienes que ver, muchos toman este pasaje como para meterle temor a las personas. Yo no quiero meterle temor a nadie, pero sí quiero decirles algo. El Espíritu Santo es un ser. El Espíritu Santo es una persona. Hay personas que muchas veces se comprometen a esto, se comprometen al otro, se comprometen al otro. Señor, mira, yo no he podido darte lo que te pertenece, pero ahorita que llegue enero, yo empiezo a dártelo. Pasó enero, pasó febrero, no, el enero del otro año, Señor, no te lo dije bien. No era este año, era el otro año. Ok. Y aquí encontramos nosotros a unas personas en medio de la iglesia, para que te des cuenta que, porque todos nos alegramos de que, pues los dones, pues las sanidades, pues el poder del Espíritu Santo, o los dones espirituales, pero también el Espíritu Santo trabaja también en otras áreas. Aquí hay personas que de alguna manera el enemigo les engañó. Hechos capítulo 5, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte,
la puso a los pies de los apóstoles. Hermano, si no tienes el valor para cumplir lo que prometes, mejor no prometas. Porque es mejor que cumplas y no que prometas y no cumplas. Y así lo dice en el libro de Eclesiastés. Estas personas tuvieron problema, prometieron algo. Después hay consecuencias. Hermano, cuando hables con Dios, ten cuidado cómo hablas. Verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? ¿A Pedro? ¿A Juan? No. Entonces, por eso hay muchas iglesias que tienen miedo que sea el Espíritu Santo el que los dirija. Porque el Espíritu Santo no solo trae vida, también trae otras cosas que tenemos nosotros que tener cuidado cómo hablamos con él. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué le dice a la mujer ahora de él? Pero Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. 2 personas que murieron por ignorancia, 2 personas que murieron porque no tuvieron la dirección correcta. Yo no sé por qué, pero una de las cosas sí yo sé, que el Espíritu Santo en la iglesia pone orden. El Espíritu Santo en la casa pone orden. Así es que dele la bienvenida al Espíritu Santo, ábrale las puertas y que el Espíritu Santo sea el que lo dirija. No tenga temor, porque el Espíritu Santo lo que quiere darle a usted es vida. Me voy a salir de esta historia porque está pesadito aquí. Hechos capítulo 6, verso 2. El Espíritu Santo debe de estar, para mí, en cada persona en la iglesia. En cada creyente. En cada creyente. En cada creyente debe de anhelar. Cada creyente debe de desear. Cada creyente debe de buscar la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Y yo le garantizo que todo cambia. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Había un problema. Estaban los apóstoles, pero en ese lugar donde ellos se reunían, habían viudas. Habían unas viudas israelitas y habían unas viudas griegas. Entonces, se empezaron a quejar porque dijeron que a unas las atendían bien y a otras no las atendían bien. No se extrañen si alguien en la iglesia nuestra dice, pero a mí no me atendieron bien. No se preocupe, porque eso es normal en las iglesias, eso pasa en las iglesias. Pero es la labor nuestra guiar a que la iglesia tenga paz y a que la iglesia tenga unidad. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Ellos dijeron, aquí hay un problema. Aquí vemos nosotros como que la atención no está bien. Yo creo que la atención para todos, no debemos de hacer excepción de personas. Este toma esto, si este quiere tomar esto, que tome esto. El otro quiere café, el otro quiere pan, el que lo que quiera, aquí está. No le vamos a negar nada de lo que tenemos. Y aquí parece que había un cierto problemita. Pero miremos nosotros, estas personas no iban a predicar, estas personas iban a servir. Pero para que las personas sirvan, para que no nos descontemos y digamos, no, pero yo predico, pero él sirve. ¿Y qué? Él tiene el Espíritu Santo y él tiene el Espíritu Santo también. Porque él predica, tiene el Espíritu Santo, y él sirve, también tiene que tener el Espíritu Santo. Aquí no es como que pues este lo debe tener y este no. No, es para todos. La palabra dice que es para todos. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Verso 3, Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, que no estén chismeando, que no estén haciendo chistes vulgares y cosas por el estilo, ¿no? De eso es lo que están hablando. Pero hay algo especial en esto. ¿Cómo tenían que ser? Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo.
Entonces no es el área donde estés, es que tú como hijo de Dios tienes que tener el Espíritu Santo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hay ministerio y hay servicio, pero en el ministerio y en el servicio el Espíritu Santo es el mismo. Aquí no hay espíritu diferente, no, tiene que ser el mismo. Pero ¿sabes que el Espíritu Santo está dispuesto para todos? Pero siempre van a haber algunos que lo resisten. En el tiempo de porque algunos van a dudar, ay, ¿cómo será el Espíritu Santo? Ay, ¿y qué pasará? ¿Y cómo me pondré? Déjate llevar. Nada más pídele a Dios que te llene del Espíritu de Dios y Él te va a guiar y Él te va a enseñar, Él te va a decir la verdad. Dice la palabra de Dios de que hay unos que lo resisten porque realmente les da temor ser buenos, porque les da miedo servir, porque les da miedo el compromiso. No tengas miedo de eso, no tengas miedo de nada de eso. Déjate llevar por Dios, eres hijo de Dios. Tu vida ahora ya no te pertenece a ti, tu vida le pertenece a Él. Entonces, si tu vida le pertenece a Él, entonces no estés pensando lo que vas a hacer tú ni nada, sino que, bueno, ya di mi vida a Él, Espíritu Santo, guíame. Y es lo que vas a hacer. Pero hay unos que lo resisten por diferentes razones. Será por ignorancia, será por miedo, será por mala enseñanza, no sé por qué. Pero dice Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. No quieren oír, no quieren perdonar, no quieren ablandar su corazón para ser diferentes. Y eso le está diciendo él al pueblo de Israel. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. No quieren la palabra verdadera. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Muchas personas, aquí somos creyentes, pero muchas personas no quieren aceptar la palabra, no quieren seguir las cosas de Dios por una razón. ¿Sabes cuál es la razón? Oh, no, porque es que mi mamá me enseñó así. Mi mamá se va a enojar si yo hago esto. Mi papá se enoja si yo hago esto, porque mi papá no me enseñó así. Mi papá dijo que yo no me cambiara acá. ¿Y qué dice aquí? Como vuestros padres, así también vosotros. Estamos viviendo en el año 2026. Y así como aceptamos la tecnología, que en parte es buena y en parte es mala, ¿por qué no aceptamos las cosas de Dios? ¿Por qué nos actualizamos con vehículos, con ropa, con carros, con joyas, con todas las cosas que miramos? ¿Por qué nos actualizamos? Y tu padre a lo mejor tu papá ni tenía celular. ¿Sí, no? A lo mejor no tenía. Pero ¿por qué tú sí lo agarras? No, pero es que esta es la tecnología y yo tengo que actualizarme aquí. Hermano, pero esto es mejor que la tecnología. Esto es mejor que actualizarse de cualquier cosa. No resistas al Espíritu Santo. Deja las tradiciones, deja las costumbres. Reconoce que aceptaste a Cristo. El Espíritu Santo es para todos y para todos los hogares. Así es que no hay que tener miedo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros habilidades. Y muchas veces, de pronto, hay hermanos acá que hemos ido a visitar enfermos. Muchas veces yo no he ido con ellos, pero ellos han ido. ¿Sabes quién los lleva? Los lleva el Espíritu Santo. Y yo sé que los lleva el Espíritu Santo porque son tocados. De pronto a decir, bueno, yo voy a ir a ver a tal persona, o yo voy a hablarle a tal persona. El Espíritu Santo te está diciendo, hermano, no solo es labor del pastor hablarle a las personas que no vemos aquí. Créanlo que no es solo mi labor. Sí les hablo, a los que no veo, les hablo, pero no es solo mi labor, sino que también es tu labor, es tu hermano. Si no lo miras por aquí, decir, oh, no miré a la hermanita Albita, aquí está. No miré a la hermana Juliana, oh, no la veo. Oh, no veo al hermano, oh, no veo al otro hermano. Hermano, esa es una labor de hablar.
porque es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que mueve a las personas. Mira, aquí tenemos nosotros, tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 10, verso 19. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí, 3 hombres te buscan. El Espíritu Santo poniéndote en tu corazón, he aquí, mira, ¿no has visto a esta persona? No sabes si tiene un problema, háblale y dile palabras. No lo regañes porque no haya venido, sino dile, hermano, ¿estás pasando problemas? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo servir? Aquí estamos viendo nosotros que Pedro había estado orando y después de haber estado orando, él tuvo una visión. Pero allá estaba orando Cornelio. Cornelio estaba orando en otro lado. El ángel le dijo a Cornelio, manda a traer a Pedro. El Espíritu Santo hace conexiones espirituales. Y luego después de que le dice, manda por Pedro, ahora ya Pedro está allá y el Espíritu Santo conecta a una persona con otra. Sin redes. Sin redes. Lo hace así, pues como el celular, así. Prácticamente conecta a una persona con la otra espiritualmente. Dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Verso 24. Al otro día entraron en Cesarea. Ya llegaron los hombres, les dijo, sí, ok, vámonos. Llegaron a Cesarea donde estaba Cornelio. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Y cuando Cornelio los estaba esperando, ¿sabes qué? No solo los estaba esperando Cornelio. Cornelio había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. A las personas que más amaba. Dijo Cornelio, ¿saben qué? La salvación viene para nosotros. La salvación. Alguien va a hablar del evangelio y va a venir ahora en el día de hoy. Y dice que los estaban esperando. 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mis hermanos, nosotros no discriminemos a nadie. Nosotros hablemosle del evangelio al que nosotros encontremos. Y dice, Dios no hace excepción de personas. 44. Y les empezó a predicar. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Qué maravilloso que podamos nosotros experimentar una llenura del Espíritu Santo. Qué maravilloso que nosotros podamos experimentar un mover del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con la iglesia Roca Sólida, con su vida y con la vida de nuestras familias. Que el Señor les bendiga.